es licenciado en biotecnología, es becario del CONICET y vamos a hablar de un tema que causó realmente mucha preocupación a partir de los resultados de las elecciones del domingo, que es la posibilidad de que Milei llegue a la presidencia de la Nación y los proyectos que tiene en mente y todo lo que se habló esta semana en torno al CONICET. ¿Cómo estás, Agus? Buen día. Bien, estoy bien y por supuesto también ocupado en estas cuestiones, porque me Bueno, parece que es fundamental poder hablar de eso. bueno, gracias por venir. Repasemos un poquito tu trayectoria, además de ser un quilmeño de ley, Sí, pero digo, bueno, todo lo que tiene que ver con tu carrera que te llevó a ser becario de CONICET hace un año más o menos. Estuvimos charlando también que estabas en Cambridge con sí. una beca que ganaste y que, bueno, estuviste unos meses allá. Contanos un poco qué es estar en el CONICET. Bueno, el CONICET es de alguna manera la institución que nuclea lo que tiene que ver con los recursos humanos abocados a la función ciencia y tecnología en nuestro país. Lo distingo porque justamente en otros países, como pasa en Inglaterra, Ujú. en general son las universidades las que nuclean a los recursos humanos que hacen investigación. En el caso de nuestro país, el CONICET es la institución que nuclea lo que tiene que ver con los recursos humanos. Las universidades y los institutos en general son el lugar donde se ejecutan las investigaciones Ujú. y después tenés otras instituciones como la Agencia de Promoción Científico-Tecnológica que se aboca más a lo que tiene que ver con el financiamiento de equipamiento, insumos, entre Ujú. otras. Pero el CONICET es donde están los recursos humanos, Ujú. algunos recursos humanos. Hay otras instituciones científicas también súper prestigiosas como el INTI, el INTA, Ujú. la Comisión Nacional de Energía Atómica. Son varias instituciones. A la que yo pertenezco en particular es al CONICET. Bien. Que Cavallo en su momento los mandó a lavar los platos a los científicos, ahora Milei amenaza con privatizarlo o cerrarlo. ¿Cómo repercutió eso en ustedes? Bueno, por supuesto genera un repudio generalizado por parte de la comunidad que forma parte del CONICET y la comunidad que no, pero que no obstante entiende cuál es el rol social que cumple el CONICET. Y ahí me parece que es importante entender que hay una tendencia reciente a analizar todo en términos muy mercantilistas y analizar todo en función de si genera o no activos económicos. Ujú. Y la realidad es que la ciencia genera otros activos, además del económico, porque es cierto que Ujú. los resultados obtenidos a partir de la investigación básica pueden tener repercusión en dar valor agregado a determinados productos de exportación, servir como motor económico, entre otras cuestiones. Y CONICET de hecho lo hace. Pero al margen de eso, me parece que pensar en la posibilidad de privatizar al CONICET es básicamente aunar en una única función que es la función mercantilista, Ujú. mientras que hay otros activos como el activo ambiental, el activo social, cultural, el activo humano que genera CONICET, que están por fuera de ese esquema que solamente se fija en la cuestión de los activos económicos y que sin embargo es también relevante. Ujú. Dicho eso, de todas maneras el CONICET tiene mucho para aportar como resultado tangible. En el caso de Milei, él no solamente dice que lo mejor sería privatizar al CONICET, sino que además descree de cuánto el CONICET aporta Claro. efectivamente, de cuáles son sus Bueno, y resultados. sin ir más lejos, nos vamos a la pandemia y ¿qué tenemos? ¿Qué ha hecho el CONICET? Por citar Millón. solamente algunos ejemplos, el CONICET, por empezar, desarrolló un tipo de barbijo que es de particular eficiencia con respecto a los convencionales Ujú. y que fueron los que ampliamente se vieron en la calle, Claro. casi que eran nuestro pasaporte internacional. Vos veías a una persona con el barbijo Atom Protect en otro país y te das cuenta que esa persona era argentina. Claro. Fue un invento de relevancia regional Ujú. lo que se generó a través de ese barbijo, que por supuesto probablemente tuvo como principal repercusión que salvó vidas. Ujú. Pero no conforme con eso, además el CONICET aportó a sus recursos humanos para el diagnóstico de las muestras de COVID. Yo fui de hecho miembro del equipo de diagnóstico de COVID de la Universidad de Quilmes. Diagnosticábamos las muestras que venían de todas las instituciones médicas de Quilmes y éramos en su mayoría becarios y becarias del CONICET quienes Ujú. ejercíamos esa tarea. El CONICET a su vez avanzó en lo que tiene que ver con terapias tendientes a abordar la sintomatología de personas Ujú. con COVID
y por otra parte empezó, y esto para mí es notable en términos regionales, el desarrollo de su propia vacuna bivalente, algo que al día de hoy está en etapas ya muy avanzadas. Es decir, la capacidad científico-tecnológica que tiene nuestro país, y en particular a través de instituciones como el CONICET, es una referencia en la región. Argentina se distingue de otros países por eso, y eso es a su vez una de sus principales ventajas. Argentina tiene a través de la ciencia recursos humanos, pero también capacidades técnicas que lo posicionan en un lugar de mucha ventaja con respecto a otros países de la región de cara a la posibilidad de tener una realidad un poco mejor que la que hoy tenemos. Y en tu caso, ¿vos cómo llegás al consciente y qué haces particularmente? Porque vos todos los ejemplos que acabas de dar, bueno, están enfocados solamente a lo que fue el tema COVID, la pandemia, pero por supuesto esto es muchísimo más amplio. Totalmente. De hecho, hay personas que investigan en el ámbito de la sociología, de la psicología, es decir, no solamente CONICET aúna a las personas de la ciencia y la tecnología, sino también de las ciencias sociales y humanas. En mi caso en particular, yo me recibí como biotecnólogo de la Universidad de Quilmes. Toda mi formación previa, desde el jardín de infantes hasta la secundaria, fue en instituciones públicas. Y en el momento en el que termina mi carrera de grado como biotecnólogo, empiezo el doctorado becado por CONICET, y mi ámbito de aplicación tiene más que ver con la biofísica teórica y con la biología computacional. En el caso particular del periodo en el que estuve en Inglaterra, estuve más abocado a lo que tiene que ver con el análisis bioinformático para la detección de determinadas proteínas en el organismo humano que pueden tener a su vez relevancias en ciertos circuitos de expresión de genes. Es decir, mi rol es más bien teórico. Sí. No obstante, en situaciones como las de la pandemia, siempre hay algo para aportar a situaciones tangibles y concretas. Eso es importante entender. La ciencia básica no es necesariamente abstracta. El conocimiento que se genera en ese marco es a su vez aplicable para la resolución de problemas. Y esto lo digo porque muchas veces se habla de que son las personas de menores recursos las que financian la educación y la investigación de personas que están en una mejor posición económica. Por empezar, el conocimiento generado en el marco de las universidades y en particular de instituciones científico-tecnológicas como el CONICET, eventualmente vuelven en forma de resultados tangibles para nuestra gente, como lo que mencionábamos recién de la pandemia, pero no exclusivamente. Por ejemplo, se habla últimamente de desarrollos tendientes a mejorar la producción de litio y la elaboración de baterías. Es decir, es un potencial científico-tecnológico de capacidad tangible. Pero por otra parte, porque además la creación reciente de universidades, y particularmente las del conurbano, tuvo como principal consecuencia que las personas que mejoraron o que aumentaron su proporción en la matrícula universitaria son precisamente las de menos recursos. En el caso de las que pertenecen al primer quintil de nuestra sociedad, que son las que menos dinero ganan, aumentaron en un 43% su proporción en la población universitaria, mientras que las del segundo quintil, es decir, el segundo grupo con menos ingresos de nuestro país, casi duplicó su representación en la población universitaria nacional. Es decir, la investigación, la ciencia, la salud, la educación pública de nuestro país tienen como resultado procesos de inclusión, procesos de integración de su sociedad a ese mismo sistema, pero a su vez devuelve resultados que son tangibles y que son significativos para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Tenés idea más o menos cuánta gente hay hoy abocada al CONICET? Sí, somos alrededor de 10.000 becarios y becarias y alrededor de otros 10.000 investigadores e investigadoras. Completa en una matrícula de aproximadamente 30.000 personas, incorporamos a su vez al personal técnico, que es fundamental para la tarea de investigación. Y decime, no creo que sea una tarea fácil lograr llegar al CONICET, a participar y a pertenecer. Digo, esto requiere una preparación. Digo esto por el desmerecimiento que ha hecho Milei respecto al CONICET. Digo, no es que cualquiera va y diga, bueno, ¿dónde puedo trabajar? Sí, soy becario del CONICET o soy investigador del CONICET. En general, lo que se pide para poder aplicar a una beca CONICET es tener un título de grado universitario en algunas de las áreas de conocimiento que después el CONICET desarrolla más profundamente,
pero por otra parte, uno de los principales requerimientos que puede ser motivo de discusión, yo creo que no necesariamente es representativo de lo que después uno puede aportar como investigador, es precisamente el promedio que vos tenés de grado. Mientras mayor sea la diferencia entre tu promedio y el promedio histórico de la carrera que estás cursando, más posibilidades tenés de efectivamente después acceder a la beca. También se consideran algunas otras cuestiones como tus antecedentes en materia de investigación, la consistencia del plan de trabajo que uno presenta para esa investigación que va a desarrollar durante 5 años y por supuesto también los antecedentes de quien va a dirigirte durante ese tiempo. Efectivamente la evaluación para poder ingresar al CONICET es exigente, lo propio pasa también con ANMAT, lo propio también pasa con INDA, es decir, las instituciones científico-tecnológicas de nuestro país tienen evaluaciones exigentes para poder ingresar al sistema, pero también es cierto que la calidad de la educación que nosotros recibimos en el grado y particularmente de las instituciones públicas es muy bueno. Entonces es cierto que si bien es exigente estamos en condiciones de afrontar a esa exigencia tanto acá como en el resto del mundo. Claro, eso te iba a preguntar porque se dio el caso de repatriar científicos en los últimos años. Pero y también muchos dicen, bueno, si cierran el CONICET seguramente van a tener ofertas en cualquier lugar del mundo para trabajar. Por supuesto no es la idea, ¿no? Pero digo, esto habla un poco de la preparación que tienen y bien, de lo bien cotizados que están. Eso es muy interesante porque si bien es cierto que existe la posibilidad de que una persona formada en el marco de la educación de nuestro país y que pasó en algún momento por CONICET pueda acceder a posiciones en otros países, de hecho estando en Cambridge me contacté con al menos 5 personas que fueron graduadas de universidades del conurbano, ni siquiera estoy hablando de las más canónicas dentro de nuestro país, y que lo hacen justamente porque se valora su conocimiento. También es cierto que el Estado hizo una inversión en su formación. Pensar en la privatización del CONICET es pensar también en un malgasto de toda esa inversión que se hizo por la formación de ese recurso humano, cosa que hoy no sucede, hoy no es un malgasto. Hay una frase de Husserl que dice que la ciencia no es cara, lo cara es la ignorancia. A mí me parece que la calidad de los recursos humanos que se forman en el marco de nuestro país son una inversión, no son un gasto, y que por lo tanto gasto sería si de repente esas personas efectivamente terminan radicadas en otro país y no genera el propio Estado el circuito que hoy en día sí existe, en el que se retroalimenta esa formación generada para que repercuta positivamente en la calidad de vida de la gente. Y estar en el CONICET requiere una dedicación exclusiva y eso les permite vivir también, porque eso también es válido consultarlo, ¿no? Digo, para llevar un nivel de vida adecuado. Bien, está muy buena la pregunta porque de hecho creo que si bien por supuesto estoy de acuerdo con nuestro circuito de investigación científica nacional y cómo este se relaciona con las universidades, también es cierto que esa es una base sobre la cual partir para construir determinadas mejoras, algunas de las cuales tienen que ver efectivamente con la calidad del contrato, por alguna manera de decirlo, que tienen los becarios y las becarias con respecto al Estado. Esto lo digo porque los becarios son precisamente becarios, es decir, no son considerados netamente trabajadores del Estado, por lo tanto, lo que reciben es una beca y no un salario. Al no recibir un salario, no reciben tampoco algunos beneficios sociales tales como el aguinaldo o, por ejemplo, los aportes jubilatorios. Es decir, persisten algunas problemáticas que otros países han subsanado. Nuestro sistema se parece bastante al sistema de Francia, en el que a diferencia de lo que pasa con Inglaterra, la investigación no está centrada en las universidades, sino también en una institución externa. En Chile pasa lo propio también, en Brasil pasa lo propio también. Lo han solucionado a partir de precisamente convertir a esas becas en un contrato en donde efectivamente se tengan los derechos propios de cualquier trabajador. Es decir, podemos subsistir con lo que ganamos. Es relativo, por supuesto, a si tenés o no chicos, si tenés que pagar o no alquiler, pero sobre todo creo que también, más allá de los montos, es necesario que nos planteemos una discusión en torno a las condiciones. A si somos o no trabajadores, que para nosotros es desde ya una discusión ya saldada, lo que ejercemos es un trabajo, pero evidentemente en términos normativos todavía no se ve del todo reflejado, pero eso lo remarco, es el punto de partida. No se parte de romper todo lo que ya existe para armar algo nuevo.
tenemos un punto de partida más que interesante para generar esas mejoras en las condiciones de quienes ejercemos esa función. Por lo que tengo entendido, ayer hubo una movilización, ¿no? Sí, precisamente, Ajá. una de tantas que va a haber en diferentes lugares del país. Muchas veces tiene mayor visibilidad lo que ocurre en Buenos Aires, pero la realidad es que el CONICET tiene centros de referencia a lo largo y ancho del país, y en cada una de esas instituciones están generando también actividades de visibilización, no solo de los riesgos que implicaría la privatización del CONICET, sino también de lo que actualmente se hace en el CONICET, ¿no? Creo que eso es muy importante, demostrar que el CONICET, más allá de los activos ambientales, humanos, sociales y culturales que genera, también puede generar cuestiones más tangibles, económicas, tecnológicas, entre otras, y creo que es una responsabilidad también mostrarlo a la sociedad para que la sociedad pueda sopesar eso y darle valor. La actividad de ayer en particular fue en el Polo Científico-Tecnológico de Buenos Aires, ahí en la calle Godoy Cruz, es donde está centrado el CONICET a nivel nacional, en el sentido de que es su centro de operaciones, por así decirlo. Coincide a su vez con la serie de edificios en donde está la agencia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por lo tanto es un lugar emblemático. Luego de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2007, todo pasó a estar más o menos centrado en ese edificio, por eso es una actividad que tiene visibilidad y por supuesto es súper relevante. Agus, gracias por haber venido y contar un poco de qué se trata el CONICET, para disipar, bueno, todos estos comentarios que después los quiso suavizar a lo largo de la semana, tanto Milei como sus representantes, pero bueno, es importante resaltarlo y queríamos tener acá un quilmeño que nos traiga en primera persona cuál es la realidad del CONICET. Gracias por venir. No, gracias por la invitación, Vale. Bueno, y son las 12 en punto, nos vamos entonces. Gracias a Sofía.